Fue expulsada de la hacienda con 3 hijos pequeños cargando hambre, luto y secretos. Sin tener a dónde ir, encontró refugio en el único lugar que todos evitaban, un granero abandonado que los peones llamaban el nido de la víbora. Pero dime, ¿tendrías el valor de entrar con tus hijos a un lugar donde dicen que vive una serpiente gigante y un animal salvaje? Esa viuda lo tuvo, y lo que descubrió allí dentro va a cambiar todo lo que crees sobre el miedo, la justicia y la herencia. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? El sol de marzo estaba en lo alto cuando Elena descendió de la carreta vieja que la había traído hasta allí. Era el año de 1858 y el polvo del camino se pegaba a su vestido de luto, gastado y casi gris. No era una llegada, era el final de una huida. A sus pies, sus 3 hijos, Mateo, Ana y el pequeño Lucas, miraban el paisaje con ojos vacíos. El calor era sofocante, un tipo de castigo seco que contrastaba con la tormenta que había marcado el inicio de su desgracia. Habían sido expulsados. Eran las sobras de una tragedia, la viuda y los huérfanos de Martín, el capataz, muerto hacía apenas una semana en un accidente que olía a pólvora y traición. Elena apretó al pequeño Lucas contra su pecho, su llanto ya seco. El recuerdo de la noche anterior era una herida abierta. Ricardo, su cuñado, el nuevo patrón de la desdichada, los había echado. La hacienda no mantiene vagos, escupió, mientras sus hombres, con la mirada clavada en el suelo, lanzaban sus pocas pertenencias al camino. Elena no había rogado, no le quedaban lágrimas para hacerlo. Solo había recogido a sus hijos, su única posesión verdadera, y había empezado a caminar. Sabía que Ricardo no solo quería la tierra, la quería a ella, y planeaba vender a los niños a un obraje en el sur. La desesperación le dio la fuerza que el hambre le quitaba. Habían caminado toda la noche, lejos de la casa principal, lejos de los campos cultivados, hasta el límite de la propiedad. Y ahora, bajo ese sol implacable, solo quedaba una opción. Frente a ellos, en la loma más alejada, se erguía el viejo granero de piedra. Nadie se acercaba allí. Los peones lo llamaban el nido de la víbora. Un lugar tan antiguo como la hacienda misma, abandonado por décadas, rodeado de leyendas sobre bestias y almas en pena. Se decía que el propio diablo guardaba esa puerta, pero para Elena, el diablo vestía botas limpias y dormía en la casa grande. Ese granero era su única salvación. La subida fue una agonía. El sol calentaba las piedras del sendero, quemando las suelas gastadas de sus zapatos. Mateo, de apenas 8 años, intentaba proteger a la pequeña Ana, de 4, con su sombra delgada. Cuando llegaron a la entrada, el aire pareció enfriarse. La estructura de piedra era imponente, y el silencio que la rodeaba era más pesado que el calor. No se oían pájaros, ni siquiera el zumbido de los insectos. Era como si la vida misma temiera acercarse a esa puerta. Elena tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. Era eso, o morir bajo el sol. La puerta de madera maciza, gris y agrietada por el tiempo, cedió con un gemido que pareció un lamento humano. El interior era una oscuridad repentina, fresca y densa. El olor los golpeó de inmediato. Una mezcla de moho, paja podrida que llevaba décadas descomponiéndose, y algo más. Algo animal, penetrante y almizclado. El olor de un cubil. Elena empujó a los niños detrás de ella, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra. «Mamá, tengo miedo», susurró Ana aferrándose a su falda. «Aquí estaremos a salvo», mintió Elena, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Acomodó a los niños en un rincón, sobre un montón de paja que parecía más limpia, usando su propio rebozo para taparlos. La quietud del interior era casi tan aterradora como los ruidos de la noche anterior. Rebuscó en el pequeño morral que cargaba, sus dedos temblorosos buscando el trozo de vela que había guardado. Encendió la mecha, y la pequeña llama amarilla pareció insignificante en la vastedad de la oscuridad. La luz parpadeante reveló un espacio enorme,
con vigas que se perdían en lo alto como las costillas de una bestia muerta. Y entonces lo vio. El granero no estaba vacío. En la penumbra, al fondo, donde la luz de la vela apenas llegaba, 2 puntos ambarinos la observaban fijamente. Elena se congeló. Su mano buscó instintivamente un machete oxidado que había visto tirado cerca de la entrada. No era un animal de granja. Esos ojos eran salvajes. Un gruñido bajo, profundo, hizo vibrar el suelo de tierra apisonada. La luz de la vela tembló revelando la silueta. Un jaguar. No una leyenda, sino una bestia enorme, con la piel manchada, que había hecho de ese granero su cubil. El animal se levantó lentamente, sin mostrar agresión, solo una curiosidad regia. Elena contuvo el aliento, colocando un dedo sobre sus labios para que Mateo, que estaba a punto de gritar, guardara silencio. El jaguar la miró, luego miró a los niños y pareció soltar un suspiro cansado antes de volver a recostarse. No iba a atacar. Era como si supiera quiénes eran, o quizás simplemente no los consideraba una amenaza. La tensión en el pecho de Elena comenzó a disminuir, reemplazada por una confusión helada. Pero el terror aún no había terminado, solo había cambiado de forma. Desde las vigas superiores, algo más se movió. No fue un sonido, fue un desplazamiento de peso que hizo crujir la madera vieja. La luz de la vela se alzó, siguiendo el instinto de Elena. Allá arriba, enroscada alrededor de la viga principal, una anaconda gigantesca, del grosor del tronco de un árbol joven, desenroscó parte de su cuerpo. Su piel, cubierta de patrones oscuros, brilló húmeda a la luz de la vela. Los niños jadearon de terror, pero Elena, en lugar de gritar, sintió una calma extraña, casi sobrenatural, que se apoderó de ella. El nido de la víbora era real. Las bestias que Ricardo y los peones usaban para asustar a la gente, los guardianes de las leyendas, estaban allí, pero no parecían importunados por su presencia. El jaguar cerró los ojos y la serpiente permaneció inmóvil, un dios perezoso e indiferente. En ese momento, Elena comprendió algo profundo. Las criaturas más temidas de la hacienda no eran la amenaza. La verdadera bestia estaba en la casa grande. Irónicamente, en el lugar más peligroso de la desdichada, ella y sus hijos acababan de encontrar la protección más segura. Elena no durmió. Pasó esa primera noche sentada, con la espalda apoyada en la piedra fría y húmeda, el machete oxidado sobre sus rodillas y el pequeño Lucas durmiendo febril en su regazo. Escuchaba. El granero estaba vivo. El jaguar en el fondo respiraba con una cadencia profunda y rítmica, un sonido más tranquilizador que el rugido de la tormenta que había quedado atrás. La serpiente, un bulto oscuro en las vigas, era solo una sombra más pesada que las otras. Mateo y Ana, agotados por el miedo y la larga caminata bajo el sol, finalmente se habían rendido al sueño, acurrucados sobre la paja. Afuera, el calor del día se había disipado, dando paso a una noche fría, pero allí dentro, el silencio era diferente. Era un silencio protegido. La primera luz del amanecer se filtró a través de las grietas altas del techo y las pequeñas troneras de piedra, dibujando barras de polvo dorado en el aire inmóvil. Con la claridad, el verdadero tamaño de los guardianes se reveló. El jaguar era magnífico, su pelaje grueso brillaba incluso en la penumbra. Abrió un ojo ambarino, los miró sin interés, y luego bostezó, mostrando unos colmillos marfileños antes de empezar a lamerse una pata con total indiferencia. Mateo, que acababa de despertar, soltó un jadeo ahogado. Elena le apretó el hombro con fuerza. «No te muevas, hijo, no somos su presa». La anaconda, perezosa, se había movido unos metros por la viga, su piel un mosaico de patrones oscuros y verdosos, brillando con la humedad de la noche. Pasaron 2 días. El hambre se convirtió en una amenaza más inmediata que las bestias. El terror inicial dio paso a una rutina surrealista. Elena les prohibió a los niños cruzar una línea imaginaria en el suelo de tierra. Crearon un pequeño campamento cerca de la puerta lateral, un nido de paja y miedo. El jaguar salía al anochecer,
deslizándose por un hueco en la pared de piedra que Elena no había notado, un hueco demasiado grande para ser natural, y regresaba antes del alba su olor a matorral y sangre fresca impregnando el aire. La serpiente rara vez se movía, una estatua viviente que observaba todo desde su trono en las alturas, pero la comida que habían traído, un mendrugo de pan y queso seco, se acabó el primer día. Lucas lloraba de hambre, un sonido débil que partía el alma de Elena. A la tercera mañana, Elena se despertó no por el llanto de Lucas, sino por un olor metálico. El pánico la atenazó. Había atacado el jaguar a los niños. Contó las cabezas en la penumbra. Mateo, Ana, Lucas, todos estaban allí, dormidos. Entonces lo vio. Cerca de la entrada, pero no demasiado cerca de su campamento, como respetando un territorio invisible, yacía el cuerpo de un venado joven. El jaguar no estaba a la vista. Elena miró hacia el fondo oscuro y luego al venado. No había sido un accidente. Era un pago o tal vez una ofrenda. El depredador que compartía su techo les estaba dando de comer. Con manos temblorosas, Elena usó el machete oxidado para cortar la carne, su vergüenza de carroñera eclipsada por la necesidad de alimentar a sus hijos. Encendió un fuego pequeño y sin humo en un rincón apartado, usando piedras que encontró para ocultar la llama. El olor de la carne asándose llenó el granero, mezclándose con el almizcle de los animales y el polvo de décadas. El jaguar regresó mientras ella cocinaba. Se detuvo observándola desde la distancia, pero no hizo ningún intento de reclamar su presa. Simplemente la miró, como si la estuviera evaluando, como si entendiera el pacto no hablado. Elena le dio a Mateo y Ana los primeros trozos. Comieron con una desesperación animal, lágrimas de alivio corriendo por sus rostros sucios. Ese día, algo cambió. El miedo a las bestias se disolvió, reemplazado por un respeto profundo y extraño. Pero la seguridad del granero era una prisión. El venado se acabaría. Una tarde, mientras buscaba agua de lluvia acumulada en un barril oxidado fuera del granero, manteniéndose cerca de la puerta, escuchó a dos peones que pasaban por el sendero de abajo. No la vieron. «Ricardo está furioso», dijo uno, su voz clara en el aire quieto. «Dice que si no la encuentra para el fin de semana, venderá a los niños al obraje del sur, y a ella, bueno, ya sabes lo que quiere hacer con ella». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo supervivencia, era una carrera contra el tiempo. Regresó al granero, el miedo frío de la certeza reemplazando la esperanza momentánea. Mateo fue el primero en adaptarse a los guardianes. El terror inicial del niño de 8 años se transformó en una fascinación cautelosa. Elena lo encontraba observando al jaguar durante horas. Ya le había puesto un nombre en su mente: Sombra. «Mamá, él nos cuida», le dijo Mateo en voz baja una tarde mientras el felino dormía plácidamente. Papá lo envió. Elena sintió un nudo en la garganta y no pudo negarlo. Ana, por otro lado, le tenía más miedo a la serpiente, a la que llamaba Nube Larga. Se negaba a mirar hacia las vigas y se tapaba los oídos cuando la madera crujía por su peso. Pero incluso ella entendía que esas paredes de piedra, con sus protectores silenciosos, eran más seguras que la hacienda. Casi una semana después de su llegada, el sonido de caballos rompió la quietud. Voces de hombres. Elena apagó la pequeña fogata de un pisotón y empujó a los niños detrás de unos barriles podridos. Eran los hombres de Ricardo. Se detuvieron justo afuera del granero, el cuero de sus sillas de montar crujiendo. «Te digo que vi humo saliendo de aquí, patrón», dijo una voz nerviosa. «No seas idiota, son solo los murciélagos. Nadie entra ahí». «Es el nido de la víbora», respondió otro. Elena contuvo la respiración, su corazón golpeando tan fuerte que temía que pudieran oírlo. En el fondo, Sombra se levantó pero no gruñó. Simplemente se puso tenso, sus músculos ondulando bajo el pelaje, listo para saltar. La serpiente, por primera vez, se movió con rapidez. Nube Larga se deslizó silenciosamente por la viga hasta quedar justo sobre la entrada principal, una masa oscura y amenazante.
Uno de los hombres, el más valiente o el más estúpido, empujó la puerta lateral. «No hay nada aquí, ¿ves?». No terminó la frase. La anaconda dejó caer los últimos 2 metros de su cola, que colgaron inertes frente a la cara del hombre como una soga viviente y escamosa. El hombre soltó un grito que no pareció humano y cayó hacia atrás. «¡La víbora! ¡Es ella! Te lo dije! ¡Vámonos de aquí!». Se oyeron los caballos galopando, el pánico devorando su arrogancia en segundos. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, sus piernas temblando tanto que tuvo que sentarse. Los guardianes la habían protegido activamente. No solo le daban comida, le estaban dando tiempo, pero ese tiempo se estaba acabando. Ricardo no se detendría por una serpiente, no por mucho tiempo. Esa noche, Elena supo que no podía esperar más. La próxima vez, Ricardo traería fuego. Esa noche, la desesperación de Elena se convirtió en una energía febril. Sabía que Ricardo volvería, y el miedo a una serpiente no detendría a un hombre consumido por la codicia. El fuego era el siguiente paso lógico. Miró a sus hijos, dormidos e inocentes, y supo que no podía simplemente esperar a que sus protectores animales los salvaran. Tenía que haber algo más en ese lugar. ¿Por qué Ricardo le temía tanto? ¿Por qué la gente del pueblo lo evitaba con tanto fervor religioso? Las leyendas, entendió, a menudo se construyen para ocultar verdades, no para revelarlas. Tenía que haber un secreto humano, no solo bestial, entre esas piedras. A la mañana siguiente, esperó a que el jaguar saliera por su hueco habitual para su cacería matutina. Le dio a Mateo la tarea más importante de su vida: vigilar la entrada y gritar si veía a alguien, y cuidar de Ana y Lucas en el rincón. «Hoy voy a encontrar nuestra salida de aquí», le dijo poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Mateo asintió con una seriedad que le partió el corazón. Elena tomó la única vela que le quedaba y el machete oxidado, y se adentró en la oscuridad del fondo del granero, el territorio que hasta ahora había respetado como el cubil del jaguar. El olor era abrumador en el fondo, el almizcle del felino mezclado con el polvo de paja de décadas, y un olor a tierra húmeda. El suelo estaba cubierto de huesos viejos, algunos pequeños, otros de animales más grandes. Elena avanzó con cuidado, la luz de la vela proyectando sombras danzantes que parecían moverse por sí mismas. Palpaba las paredes de piedra, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La construcción era sólida, obra de manos antiguas, pero se sentía más como una tumba que como un edificio. Fue entonces cuando casi tropezó con algo. No era paja, era una pila de barriles podridos, apilados en un rincón oscuro. Con un esfuerzo que le hizo doler los músculos de la espalda, empujó el primer barril. Se deshizo bajo sus manos, la madera convertida en una pasta húmeda y maloliente. Pero detrás de él, la pared de piedra no era uniforme. Había un hueco, justo a la altura de su cintura. Metió la mano, sintiendo la piedra fría. Sus dedos rozaron algo que no era piedra, era madera. Una losa de madera incrustada entre las piedras. Tiró de ella, pero estaba atascada. Usó la punta del machete como palanca, haciendo saltar astillas. La madera cedió, revelando un nicho oscuro en la pared. Su corazón latía desbocado. Acercó la vela al hueco. Dentro no había oro ni joyas ni nada que brillara. Solo había una pequeña caja de madera tallada, cubierta por una capa gruesa de polvo y telarañas. Era pequeña, del tamaño de una caja de costura. Estaba seca, protegida de la humedad del granero por el nicho de piedra. Elena la sacó con manos temblorosas. No estaba cerrada con llave. Había una sensación de urgencia, como si la caja la hubiera estado esperando. El destino de sus hijos, lo supo en ese instante, dependía de lo que había dentro. Regresó a la luz grisácea de la entrada, donde los niños la observaban con una expectación silenciosa. Se sentó en el suelo de tierra, con la caja sobre su regazo. Por un momento dudó. ¿Y si contenía algo peor que el miedo? ¿Y si era la respuesta a por qué este lugar estaba maldito? Pero el sonido del galope de los hombres de Ricardo, de hacía 2 días, resonaba en sus oídos.
El miedo a Ricardo era mayor que el miedo a lo desconocido. Levantó el pequeño pestillo de bronce, que soltó un chirrido agudo y abrió la tapa. El contenido la decepcionó al principio. No había riqueza tangible, solo papeles amarillentos y un diario con la tapa de cuero gastado, tan rígido por el tiempo que crujió al tocarlo. Olía a tiempo antiguo y a un perfume floral casi imperceptible, un fantasma de aroma. Cogió el diario primero. En la portada, grabadas en letras doradas casi borradas, leyó un nombre: Matilde. Era el nombre de la madre de Martín y Ricardo, la matrona original de La Desdichada, muerta hacía más de 20 años, una mujer de la que solo se hablaban susurros y leyendas de su dureza. Junto al diario había un sobre sellado con lacre rojo, el sello de la familia. Estaba dirigido, con una caligrafía elegante y temblorosa: a mi hijo Martín, o a quien tenga el valor de encontrar esto. Elena sintió un escalofrío. La matriarca había escrito esto sabiendo que sería encontrado, pero ¿por qué esconderlo aquí, en el lugar más temido de la hacienda? Desenvolvió el otro documento. Era un papel oficial, doblado muchas veces. Un testamento. Elena no sabía leer muy bien, solo lo suficiente para deletrear los nombres y entender las palabras básicas, pero reconoció el sello del notario. Se sentó allí en el suelo del granero, rodeada por el olor de las bestias y la paja podrida, y empezó a descifrar el diario. La luz de la mañana entraba por la puerta, iluminando las páginas. La matriarca no escribía sobre cosechas o ganado, escribía sobre el dolor, escribía sobre un secreto que la estaba matando por dentro. Elena leyó la primera línea legible: Ricardo no es hijo de mi marido. Es la semilla de la violencia, el hijo del capataz que me tomó por la fuerza antes de que mi legítimo esposo lo matara por ello. Elena soltó un jadeo. Ricardo no era el heredero legítimo, era un bastardo nacido de la violencia. Continuó leyendo, su mente atando cabos. La matriarca había criado a Ricardo como suyo, pero siempre con el temor de la naturaleza oscura y violenta que había heredado de su verdadero padre. Martín, por otro lado, era su sol, su verdadero heredero. El diario revelaba cómo Ricardo siempre había odiado a Martín, cómo lo había atormentado desde niño, y luego la última entrada, fechada una semana antes de su muerte. He descubierto la verdad sobre este granero. Los animales no son una maldición, son una protección. He escondido mi voluntad aquí, en el único lugar que Ricardo siempre temió, el lugar que guarda mi verdadera riqueza. Con el aliento atascado en la garganta, Elena dejó el diario a un lado. El cuero gastado se sentía tibio por el contacto de sus manos temblorosas. Ricardo era un impostor. Toda su vida, su arrogancia, su derecho a la propiedad, todo era una farsa construida sobre la violencia y el silencio de una mujer muerta. Ahora entendía el odio de Ricardo hacia Martín. No era solo rivalidad entre hermanos, era el odio del usurpador hacia el heredero legítimo. El aire en el granero pareció enrarecerse, cargado con el peso de este secreto. Miró hacia la oscuridad del fondo, donde Sombra descansaba, y se preguntó si la bestia sabía que era la guardiana de una herencia robada. Sus dedos, sucios de tierra y hollín, se movieron hacia el otro sobre, el que estaba sellado con lacre rojo y dirigido a Martín. A mi hijo Martín, o a quien tenga el valor de encontrar esto. Ella tenía el valor. El hambre y el miedo se lo habían dado. El sello estaba duro, el lacre tan antiguo que parecía piedra. Usó la uña del pulgar para romperlo, y el sonido seco de la cera al partirse resonó en el silencio. Fue un acto final, irreversible. Desdobló el papel. No era una carta de madre, era el testamento, el verdadero, el que anulaba todo lo que Ricardo creía poseer. Mateo se había acercado, sus ojos grandes y serios fijos en el papel. ¿Qué es eso, mamá? Es nuestra salvación, hijo, o nuestra muerte, susurró Elena, sin apartar la vista del documento. Su lectura era lenta, tropezando con las palabras formales, pero el significado era tan claro como un golpe en el rostro. Cada frase leída
Era un ladrillo más en la fortaleza de su derecho. Yo, Matilde, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi hijo Ricardo, nacido no de mi amado esposo, sino de un acto de violencia. Elena tragó saliva. El veneno de esas palabras la estremeció. Continuó leyendo, su voz apenas un murmullo. Desheredo a Ricardo de toda posesión, tierra y nombre. Su naturaleza oscura y violenta, un eco de su verdadero padre, no es digna de la herencia de esta familia. No recibirá ni un grano de esta tierra, ni un centavo de esta casa. Elena tuvo que detenerse. El impacto de la declaración la dejó sin aliento. La matriarca no había sido sutil. Había lanzado una maldición legal desde la tumba. Esto era más que una simple desheredación. Era un juicio final. Y entonces, la siguiente cláusula. La totalidad de la hacienda la desdichada, desde el río hasta la loma del granero, la casa principal y todos los campos de labor, los dejo única y enteramente a mi amado hijo, Martín. Elena leyó el nombre de su esposo y las lágrimas que pensó secas volvieron a brotar, calientes y furiosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia justiciera. Martín había sido el verdadero dueño todo el tiempo. Ricardo lo había matado por una tierra que, legalmente, ya le pertenecía a Martín. El testamento continuaba, explicando la decisión de ocultarlo. Temo por la vida de Martín si Ricardo descubre esta voluntad antes de mi muerte. Es capaz de matarlo, lo sé. Por eso lo escondo aquí, en el único lugar que Ricardo siempre ha temido, el nido de la víbora. Elena sintió un escalofrío. La matriarca no solo había predicho la violencia de Ricardo, sino que también había intentado proteger a Martín. Pero Ricardo había encontrado otra forma de salirse con la suya, el accidente con el ganado. La muerte de Martín no había sido un accidente, había sido un asesinato por la herencia. Y luego, la parte más increíble, la que explicaba a sus silenciosos compañeros de cuarto. Los animales de este granero no son una maldición, son guardianes. Crié al jaguar desde cachorro. Su madre fue asesinada por cazadores. Él conoce mi olor y el de mi sangre. La serpiente busca el calor y la calma de las vigas. Ellos protegerán mi voluntad. Protegerán este lugar de la oscuridad de Ricardo. Son la justicia de la tierra, hecha carne. Elena levantó la vista hacia nube larga, inmóvil en la viga, y hacia el fondo oscuro donde Sombra dormía. No eran bestias, eran testigos, eran los ejecutores de la voluntad de Matilde. Elena se sintió transformada. El miedo que la había paralizado durante días se evaporó, reemplazado por una claridad de acero. Ya no era una viuda mendigando refugio, era la viuda del verdadero dueño, y esos papeles en sus manos eran la prueba. La riqueza del granero no era oro, no eran joyas, era la tierra misma. Era el título de propiedad, era la verdad. Una verdad que la convertía, a ella y a sus hijos, en los legítimos dueños de la desdichada. Pero esta revelación era más peligrosa que el jaguar y la anaconda juntos. Una cosa era sobrevivir en secreto, otra muy distinta era reclamar lo que era suyo. Con esos papeles, no solo tenía un derecho, tenía un objetivo. Ricardo la había perseguido para tomarla por la fuerza. Ahora la perseguiría para matarla y silenciarla. El granero había pasado de ser un refugio a ser una fortaleza, y ella tendría que prepararse para la guerra. Si esta historia de supervivencia y justicia oculta está tocando tu corazón, si sientes la fuerza de Elena creciendo entre el polvo y el miedo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Porque el final de esta historia, la confrontación que se avecina, te demostrará que la verdadera riqueza nunca es la que brilla, sino la que está escrita con verdad y protegida por la lealtad más inesperada. La justicia, a veces, tarda, pero siempre encuentra el camino. Elena pasó el resto del día en un estado de calma febril. El hambre, el miedo, el frío, todo eso se había disuelto, reemplazado por la claridad helada del propósito. Ya no era una víctima escondiéndose en las sombras, era una heredera defendiendo su fortaleza. Dobló el testamento y el diario con cuidado,
la fragilidad del papel contrastando con el peso inmenso de la verdad que contenían. Volvió a la pared de piedra, al nicho detrás de los barriles podridos, y volvió a guardar la caja de madera. No era suficiente. Ricardo la buscaría si alguna vez entraba. Necesitaba un lugar mejor. Sus ojos recorrieron el suelo, buscando cualquier anomalía, y la encontraron justo debajo del montón de paja donde el jaguar solía dormir. Había una gran losa de piedra, casi indistinguible del resto del suelo de tierra, pero sus bordes eran demasiado perfectos. Usando el machete como palanca, y con una fuerza que no sabía que poseía, logró levantarla unos centímetros. Debajo había un hueco seco, de no más de 1 pie de profundidad. Era una antigua bodega de forraje, olvidada. Envolvió la caja en un trozo de arpillera seca para protegerla de la humedad y la colocó en el fondo. Volvió a poner la losa en su lugar y luego, con cuidado, esparció la paja y los huesos viejos del jaguar por encima. Sombra estaba ahora, literalmente, durmiendo sobre su herencia. Era el lugar más seguro del mundo. Con los documentos a salvo, la siguiente fase de su plan comenzó: la espera. Pero no era una espera pasiva. Era la espera de un cazador. Elena sabía que no podía quedarse en el granero para siempre. La carne del venado se estaba acabando, y aunque los animales la protegían, no la alimentaban indefinidamente. El problema era su analfabetismo. Podía deletrear los nombres, entender el veredicto de Matilde, pero no podía navegar por las complejidades legales que seguramente vendrían. Necesitaba un aliado en el exterior, alguien que pudiera leer y actuar. Pero estaba atrapada, prisionera en su propia fortaleza. La tensión aumentó 2 días después. Oyó el sonido de un solo caballo, moviéndose lentamente por la loma. Apagó el fuego, escondió a los niños y corrió hacia una de las troneras de piedra, una estrecha abertura de ventilación. Vio a Ricardo. Estaba solo, pero se mantenía a una distancia respetuosa, justo fuera del alcance de las leyendas. Miraba el granero no con miedo, sino con una codicia calculadora. Estaba midiendo el edificio, evaluando sus defensas. Elena sintió que sus ojos, incluso a esa distancia, la quemaban. No estaba allí por la serpiente, estaba allí porque sospechaba que ella seguía viva. El grito del peón no había sido suficiente para asustarlo, solo para confirmar sus sospechas. Ricardo desmontó, pero se quedó junto a su caballo. «¡Elena!», gritó. Su voz rebotó contra las piedras. «Sé que estás ahí dentro, mujer. Sal ahora, sal y sé razonable, te trataré bien. No tienes que vivir como un animal». Elena apretó el mango del machete. Sabía qué significaba tratarla bien. Significaba su sumisión, la venta de sus hijos y su silencio. «No me hagas quemar esa pila de rocas contigo dentro», amenazó, su voz perdiendo la máscara de amabilidad. Elena permaneció en silencio, su corazón un martillo contra sus costillas. Sombra, en el fondo, se levantó y soltó un gruñido bajo, un aviso que viajó por el aire. Ricardo lo oyó. Maldijo, y por primera vez, Elena vio miedo real en su rostro antes de que montara y se alejara al galope. El ultimátum estaba dado. El fuego vendría. Elena miró a Mateo. El niño había estado observando todo con ojos duros y sin lágrimas. «No dejaré que te lleve, mamá», dijo, su voz de niño intentando sonar como la de un hombre. Elena lo abrazó con fuerza. «No lo hará, mi amor, porque vamos a luchar, pero necesito tu ayuda». Sacó el testamento del escondite. «No puedo ir yo. Ricardo me mataría antes de que diera 10 pasos, pero tú eres pequeño, eres rápido, puedes escabullirte». El plan era aterrador, casi impensable, poner el destino de todos sobre los hombros de un niño de 8 años. «¿Recuerdas al padre Anselmo?», preguntó Elena. Mateo asintió, el viejo sacerdote de la iglesia del pueblo, el único que siempre le daba dulces a Martín y le hablaba con respeto. Martín había confiado en él. «El padre Anselmo sabe leer, tienes que llevarle esto». Le mostró el testamento. «No puedes dejar que nadie te vea,
Tienes que ir de noche, seguir el arroyo, no el camino. Le dirás que la viuda de Martín está viva, en el nido de la víbora, y que Ricardo es un asesino y un ladrón, ¿entiendes? Era una sentencia de muerte si fallaba. Mateo no flaqueó. Miró el papel, luego a su madre. Lo haré. Le diré que papá era el dueño. Elena pasó el resto del día preparando a su hijo. Le dio los últimos trozos de carne seca. Le envolvió los pies con tiras de arpillera para silenciar sus pasos y protegerlo de las piedras. Le hizo memorizar el camino, repitiendo las instrucciones una y otra vez. Evita la casa principal, sigue las estrellas del sur. Si oyes a alguien, métete en el barro. Eres una sombra, Mateo. Eres como él. Señaló al jaguar. Al anochecer, una pequeña figura se preparó para deslizarse fuera del granero. Elena le dio el testamento, doblado en un pequeño cuadrado y envuelto en un trozo de cuero seco. Mateo se lo metió bajo la camisa raída. Elena lo besó en la frente, su corazón rompiéndose. Ve con Dios, mi niño, y corre, corre como si el diablo te persiguiera. Mateo asintió, con los ojos brillantes por la gravedad de la misión. El diablo no me atrapará, mamá. Voy a salvarte. Elena observó desde la puerta cómo la pequeña sombra de su hijo se fusionaba con las sombras más grandes de la noche. Se deslizó por el hueco en la pared, el mismo que usaba el jaguar, y desapareció en la maleza. Elena regresó al interior del granero y se sentó en la oscuridad, con Ana y Lucas dormidos a su lado. El jaguar entró poco después, regresando de su casa, y se acomodó en su rincón. Elena no se sintió sola. Eran dos madres, protegiendo a sus familias, esperando el amanecer, cada una a su manera. La espera más larga de su vida acababa de comenzar. El aire en el granero se volvió denso e irrespirable en las horas que siguieron. El silencio ya no era protector, era un vacío lleno de terror. Elena se sentó como una estatua de piedra, con Ana dormida en su regazo y Lucas acunado en el hueco de su brazo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las troneras, era el sonido de los hombres de Ricardo regresando. Se imaginaba a Mateo, pequeño y solo en la oscuridad, con el documento más valioso del mundo pegado a su pecho. ¿Habría logrado cruzar el arroyo? ¿Estarían los perros de la hacienda sueltos? Cada minuto que pasaba era una aguja clavándose bajo su piel, una tortura de «¿y si...?» Sombra regresó antes de la medianoche. El granero estaba tan silencioso que Elena oyó el sonido suave de sus patas sobre la tierra antes de que él apareciera. El jaguar no traía presa. Entró, olfateó el aire tenso, y en lugar de irse a su rincón habitual en el fondo, se detuvo a medio camino. Se giró y se sentó en el suelo, mirando fijamente la entrada, sus orejas ambarinas moviéndose para captar el más mínimo sonido. Se había posicionado entre la familia de Elena y la puerta. No estaba descansando, estaba vigilando. Elena sintió que una oleada de gratitud tan intensa que casi la hizo llorar. El animal sabía. De alguna manera, sabía que el peligro estaba cerca y que uno de los miembros de su extraña manada faltaba. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. Solo una luz gris y enfermiza que reveló la palidez y las ojeras de Elena. Mateo no había regresado. La esperanza de que el niño hubiera llegado al pueblo y estuviera a salvo con el padre Anselmo luchaba contra la visión aterradora de que Ricardo lo hubiera capturado. Si Ricardo tenía el testamento, todo estaba perdido. No solo no recuperarían la hacienda, sino que él tendría la prueba de que ella y sus hijos eran una amenaza que debía ser eliminada permanentemente. Nube larga, en las vigas también parecía inquieta, desenroscándose y moviéndose lentamente, como si sintiera la tensión que emanaba del suelo. La mañana se arrastró, hora tras hora. Elena intentó darle a Ana y Lucas un poco de agua que había recogido, pero los niños estaban demasiado asustados para beber. Solo querían a su hermano. «¿Dónde está Mateo, mamá?», preguntaba Ana cada pocos minutos, su vocecita rompiendo el corazón de Elena. «Está en una misión muy importante para papá.
Volverá pronto, respondía Elena, su voz sonando hueca y falsa para sus propios oídos. Se aferraba a la idea del padre Anselmo. Tenía que confiar en el juicio de Martín, en que el sacerdote era un hombre bueno, un hombre que actuaría. Fue poco después del mediodía cuando el mundo exterior finalmente rompió el silencio. No fue el galope de un solo niño regresando, fue el sonido de muchos caballos, y no venían rápido, venían al paso, un ritmo deliberado y amenazante. Elena corrió a la tronera. Su corazón se hundió. Ricardo estaba allí, pero no venía con antorchas. Venía con media docena de hombres armados con rifles, y venía con algo más. En el centro del grupo, atado a la silla de montar de uno de los peones, estaba Mateo. Tenía un golpe en la cara y su camisa estaba desgarrada, pero sus ojos estaban secos y llenos de odio mientras miraba a Ricardo. ¡Elena! La voz de Ricardo retumbó, llena de un triunfo aceitoso. «Parece que perdiste algo». Hizo una seña, y el peón arrojó a Mateo al suelo como un saco de patatas. El niño cayó mal, pero se levantó de inmediato, corriendo hacia el granero antes de que pudieran detenerlo. Ricardo se rió, un sonido feo. «Déjalo ir, que la rata vuelva a su nido, no importa ahora». Ricardo levantó un papel amarillento en su mano. Lo agitó en el aire para que ella lo viera a través de la tronera. «Tuve que persuadir al viejo cura, pero al final me dio lo que quería. ¿Creíste que este pedazo de papel sucio te salvaría?» «El cura es un traidor», gritó Mateo desde dentro, sus puños apretados. «Le diste el papel al hombre equivocado, mamá». Elena abrazó a su hijo, su mente girando en un torbellino de desesperación. El padre Anselmo, su única esperanza, la había traicionado. Había entregado la prueba, y a su hijo, directamente al asesino. El plan se había derrumbado de la peor manera posible. Ahora, Ricardo tenía el testamento, tenía la prueba de su propia ilegitimidad y la prueba de la herencia de Martín. No había nada que le impidiera quemar el granero y culpar a las bestias por la muerte de todos ellos. «Tienen una última oportunidad», gritó Ricardo. «Salgan ahora. Tú, Elena, ven conmigo y serás la señora de esta hacienda, bajo mi protección, o quédate ahí y arde con tus cachorros y tus mascotas». «Nunca», gritó Elena de vuelta, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. «Prefiero el fuego que tus manos, asesino». La cara de Ricardo se contorsionó de rabia. «Muy bien, será un placer. Hombres, preparen las antorchas. Vamos a limpiar este nido de una vez por todas». Los hombres desmontaron sacando trapos y aceite de sus alforjas. El pánico se apoderó de los niños. Ana y Lucas empezaron a llorar histéricamente. Mateo, sin embargo, se quedó quieto, mirando al fondo del granero. «Mamá», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Sombra». Elena se giró. El jaguar no estaba acurrucado. Estaba de pie, pero no miraba hacia la puerta. Miraba hacia la pared del fondo, la misma por la que él entraba y salía. Estaba gruñendo, un sonido bajo y constante, pero no era un gruñido de agresión, era casi una bienvenida. Y entonces un sonido nuevo se unió al caos, un galope, un solo caballo viniendo rápido, no desde la hacienda, sino desde el pueblo. «Alto, en nombre de la ley». La voz era vieja, pero tenía la autoridad del acero. Un hombre irrumpió en la loma. Era el padre Anselmo, pero no estaba solo. Detrás de él venía el comisario del pueblo y dos ayudantes armados. El sacerdote no estaba vestido con su sotana habitual, sino con pantalones de montar, y en su mano no sostenía una cruz, sino otro papel. «¡Ricardo!», gritó el sacerdote, ignorando a los hombres armados. «El papel que tienes en la mano es una falsificación, una trampa. Esta…» levantó el papel que él sostenía. «Esta es la verdadera voluntad de tu madre». Ricardo se quedó helado, con el papel amarillento temblando en su mano. Miró al sacerdote, luego al comisario, y una risa seca, como de hojas rotas, escapó de sus labios. «Viejo loco, ¿qué clase de truco es este? Este es el testamento. Usted me lo dio». El padre Anselmo, sentado con una dignidad de hierro sobre su caballo sudoroso,
negó lentamente con la cabeza. No, Ricardo, te di cebo, te di lo que tu codicia necesitaba ver. La confusión en el rostro de Ricardo era una máscara que se agrietaba, revelando el pánico que había debajo. El muchacho llegó anoche, continuó el cura, su voz resonando en la loma. Muerto de miedo, pero valiente como un león, me contó la historia y me mostró el verdadero testamento. Elena, pegada a la tronera, sintió que sus rodillas cedían. Las palabras del sacerdote eran un bálsamo y un golpe. «Lo sabía, mamá», susurró Mateo a su lado, sus ojos brillantes de orgullo y lágrimas contenidas. Sabía que no era un traidor. Elena lo abrazó, incapaz de hablar. El padre Anselmo continuó, su voz dirigida ahora al comisario, pero sus palabras eran para Ricardo. Sabía que vendrías a la iglesia en cuanto te enteraras. Sabía que usarías la violencia o el engaño. Así que pasé toda la noche en la sacristía, con la pluma de mi abuelo, copiando la letra de tu madre en una hoja de pergamino vieja. Hice una copia, admitió el sacerdote sin vergüenza. Una copia que decía que la hacienda era tuya. Sí, pero solo si destruías la maldición del granero. Te di exactamente lo que necesitabas para incriminarte por intento de asesinato e incendio. El verdadero testamento, el que deshereda a un bastardo violento y nombra a Martín, y por ende a su viuda, como únicos dueños. Se lo di al comisario al amanecer, junto con mi petición de que investigara el accidente de Martín. La trampa era perfecta. El sacerdote no había traicionado a Mateo. Había usado la información del niño para tejer una red alrededor de Ricardo, usando la propia arrogancia del villano como nudo corredizo. El rostro de Ricardo era una máscara de furia púrpura. Estaba perdido, y lo sabía. Sus hombres, leales solo al dinero, miraban nerviosamente los rifles del comisario, que ahora apuntaban en su dirección. «¡Son mentiras!», gritó Ricardo, su voz aguda por la desesperación. «Es la palabra de una viuda loca y un cura senil contra la de un hacendado». «No es solo su palabra, señor Ricardo», intervino el comisario por primera vez. Era un hombre curtido, con ojos que lo habían visto todo. Desmontó lentamente. «Es este documento, sellado y notariado por su propia madre». Sacó el testamento real del bolsillo de su chaqueta. «Y también», continuó el comisario, su mirada clavada en Ricardo, «es el testimonio de este niño». Señaló hacia el granero. «Un niño que usted secuestró, golpeó y amenazó esta mañana en mi jurisdicción. Y es mi deber investigar por qué un hombre estaría tan desesperado por quemar un granero abandonado, a menos que estuviera tratando de destruir a los herederos legítimos que se esconden dentro». La acusación de intento de asesinato flotó en el aire, tan pesada y real como las piedras del edificio. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el piafar nervioso de los caballos. Ricardo miró a sus hombres, buscando apoyo, pero solo encontró miradas evasivas. Estaba solo. Su imperio, construido sobre el engaño y la sangre, se derrumbaba a su alrededor. En un último acto de desesperación irracional, su rostro se contorsionó en una máscara de locura. Ya no le importaba la tierra, solo quería la destrucción. «Quémenlo», rugió, su voz rompiéndose. «Les dije que lo quemaran todo, ahora». Pero sus hombres no se movieron. Estaban atrapados entre el miedo a su patrón y el miedo mucho más inmediato a los rifles de la ley. Y entonces un sonido diferente respondió al grito de Ricardo. No vino de los hombres, vino de la oscuridad del granero. Fue un rugido, no un gruñido bajo de advertencia, sino el rugido profundo, gutural y furioso de un gran depredador. Sombra emergió de la oscuridad. No se deslizó, caminó hacia la luz del sol con una autoridad aterradora. El jaguar se detuvo en el umbral, justo al lado de donde Elena y los niños se acurrucaban. Era una estatua de poder manchado, sus músculos ondulando bajo el pelaje, los ojos ambarinos fijos no en el comisario, sino en Ricardo. El olor de las antorchas y el aceite había enfurecido al animal. No estaba protegiendo el testamento, estaba protegiendo su hogar,
y a la extraña manada humana que había adoptado. Los caballos de los peones retrocedieron, relinchando de terror puro. Los hombres armados retrocedieron, sus rifles de repente inútiles contra esa visión. Y como si la escena no fuera lo suficientemente aterradora, algo más se unió al cuadro. Un sonido sibilante y el crujido de la madera vieja vinieron de arriba. Nube Larga había descendido de las vigas. Su cabeza, del tamaño de un caballo pequeño, se asomó por el dintel de la puerta, justo por encima de donde estaba el jaguar. Sus ojos sin párpados, fríos y antiguos, se fijaron en el grupo de hombres. La serpiente y el jaguar, los guardianes míticos del nido de la víbora, estaban allí, reclamando su territorio. El comisario, a pesar de su valor, dio un paso atrás, persignándose. Los hombres de Ricardo soltaron las antorchas y el aceite, levantando las manos en señal de rendición, no ante la ley, sino ante el terror primordial. Ricardo fue el único que quedó inmóvil, su rostro pálido como la cera, sus ojos desorbitados fijos en las dos bestias. Las guardianes de Matilde, la justicia de la tierra hecha carne, habían dado su veredicto. El granero no ardería. El terror tiene una forma y un olor, y en esa loma olía a ozono de relámpago, a almizcle de jaguar y al sudor frío de hombres que se sabían condenados. Los peones de Ricardo, hombres rudos acostumbrados a la violencia del ganado y las peleas de cantina, retrocedieron como un solo hombre. Las antorchas cayeron al suelo, algunas chisporroteando en la hierba húmeda. Sus rifles eran inútiles. Nadie dispara contra una pesadilla. El comisario y sus ayudantes, aunque hombres de ley, también estaban visiblemente sacudidos, sus manos en las armas, pero sin saber a qué apuntar primero, al crimen humano o a la justicia animal. «Dios nos ampare», murmuró uno de los ayudantes, su voz temblando. Ricardo fue el único que no se movió, pero no por valentía, sino porque el miedo lo había paralizado. Su rostro, antes rojo de furia, se había tornado de un blanco ceroso, fantasmal. Sus ojos desorbitados no veían al comisario ni al sacerdote. Estaban fijos en el jaguar. Quizás en ese momento, en la mirada ambarina del felino, vio el rostro de su madre, Matilde. Vio el juicio que ella había escrito, la naturaleza oscura que ella había temido y que ahora lo había llevado a su fin. El jaguar, sombra, soltó un segundo gruñido, esta vez no una amenaza, sino una sentencia. Y Ricardo se quebró. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo de tierra, soltando un gemido agudo, el sonido de un hombre cuya alma se había roto. Fue ese colapso, ese gemido de derrota absoluta, lo que rompió el hechizo. El comisario, recuperando su compostura profesional, enfundó su pistola y caminó con paso firme. «Señor Ricardo», dijo con una voz de acero, «queda usted arrestado por el intento de asesinato de Elena y sus hijos, por el secuestro de Mateo, y bajo sospecha de haber asesinado a su hermanastro, Martín». Se volvió hacia sus ayudantes, que aún miraban a la serpiente. «Espósenlo, ahora». Los ayudantes se movieron, aliviados de tener una orden humana que seguir, y levantaron a Ricardo del suelo. Él no opuso resistencia, estaba vacío, un cascarón de hombre arrastrado por la justicia. Mientras se llevaban a Ricardo, el camino quedó despejado. El padre Anselmo se acercó al granero, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «Elena, hija, ya es seguro. Pueden salir». Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Elena empujó la puerta lateral. La luz del sol la golpeó, cegándola por un momento. Salió a la loma, no como una fugitiva, sino como la dueña de la tierra. Sostenía a Lucas en un brazo y a Ana en el otro. Mateo salió detrás de ella caminando con la cabeza alta y se paró al lado de su madre. Los cuatro, sucios, hambrientos pero intactos, se pararon frente a la ley y la iglesia. El jaguar no se movió. Siguió en el umbral, observando la escena, asegurándose de que la amenaza se había ido. La anaconda, su trabajo hecho, comenzó a retraerse lentamente hacia la oscuridad de las vigas. El comisario se quitó el sombrero,
un gesto de respeto profundo. Señora. Elena lo interrumpió, su voz clara y firme. Soy Elena, la viuda de Martín, el verdadero dueño de esta tierra. El padre Anselmo se acercó y le entregó el testamento real, el que Mateo había llevado. No, hija, dijo el cura con una sonrisa triste. No eres la viuda, eres la dueña, doña Elena de la desdichada. El comisario asintió. El documento es legítimo, y ahora tenemos un caso de asesinato. Iremos a la casa principal. Necesito tomar su declaración formal, doña Elena. La palabra sonaba extraña, doña. Elena miró a Mateo, que sonreía por primera vez en semanas. Miró al padre Anselmo. Padre, usted me salvó. El sacerdote negó con la cabeza. No, hija, Mateo te salvó. Y tu esposo, él te salvó. Escondió a su familia en el único lugar donde la codicia de su hermano no se atrevía a entrar. La fe de Martín en las leyendas de su madre los protegió. Elena se volvió hacia el granero por última vez. El jaguar seguía allí, una sombra vigilante. Sus miradas se cruzaron. No hubo miedo, solo un entendimiento silencioso. Comisario, dijo Elena, el granero y sus habitantes son parte de esta propiedad. Son la voluntad de Matilde. No deben ser molestados. Son los guardianes. El comisario, mirando al felino, solo pudo asentir. Mientras no causen problemas a los humanos, no tengo asuntos con ellos. Parece que saben distinguir a los justos de los pecadores mejor que nosotros. La procesión que bajó de la loma fue la imagen de un mundo puesto al revés. Doña Elena y sus 3 hijos, escoltados por el comisario, caminaban hacia la casa grande. Los peones de Ricardo, ahora sin patrón, los observaban desde los campos, sus rostros una mezcla de asombro, miedo y quizás alivio. El reino de terror de Ricardo había terminado no por un ejército, sino por una viuda, un niño valiente y un testamento escondido en un nido de víboras. Cuando llegaron a la puerta principal de la hacienda, la misma puerta de la que habían sido expulsados hacía más de una semana, Elena se detuvo. Olía a cera de abeja, a comida caliente, a riqueza. Era el mundo que la había rechazado. Mateo le tomó la mano. Es nuestra casa ahora, mamá. Elena respiró hondo, enderezó la espalda y por primera vez en su vida cruzó ese umbral no como sirvienta, no como la esposa del capataz, sino como la dueña. La riqueza del granero no había sido solo el papel. Había sido la verdad. Y mientras Elena entraba a su nueva vida, el nido de la víbora en la loma volvió a su silencio. Sus guardianes habían cumplido su deber. La matriarca Matilde, desde la tumba, finalmente podía descansar en paz. La hacienda ya no era la desdichada, era la hacienda de Martín. La casa grande era un mundo de silencios opresivos y maderas pulidas. Cuando Elena entró, los sirvientes que quedaban, los mismos que una semana antes la miraban con lástima o desprecio, ahora la observaban con un terror reverencial. No sabían qué temer más, si a la viuda que había sobrevivido al nido de la víbora o a los animales que, según los rumores que ya volaban, la obedecían. Elena ignoró sus miradas. Atravesó el gran salón, sus pies descalzos manchando de lodo y sangre seca las alfombras persas. Su primer acto como doña no fue una proclama, fue un gesto maternal. «Preparen un baño y comida, mis hijos tienen hambre», dijo, su voz sin temblar. El sonido de sus propias palabras, firmes y claras, resonó en el vestíbulo, y fue el sonido de un nuevo orden comenzando. Mientras el agua se calentaba, Elena llevó a sus hijos a la cocina. Era la primera vez que entraba por la puerta principal. El cocinero, un hombre que antes ni la saludaba, ahora le ofrecía pan y queso con manos temblorosas. Elena partió el pan y se lo dio primero a Ana y a Lucas, luego a Mateo. Solo cuando ellos hubieron comido, ella tomó un bocado. Mateo la observaba. «Ya no tenemos que tener miedo, ¿verdad, mamá?» Elena lo miró, sus ojos reflejando la dureza del acero. «No, hijo, ya no tenemos que tener miedo, ahora nos tendrán miedo a nosotros». No era una amenaza, era una constatación. Había aprendido la lección de Matilde. El poder no pide, toma. El baño fue un ritual.
El agua caliente sobre su piel sucia se sentía como un pecado y una bendición. Lavó el barro, la sangre del venado, el polvo de la huida. Se miró en el gran espejo con marco de plata del baño principal. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma Elena. Tenía los mismos ojos, pero el fuego detrás de ellos era diferente. Era un fuego frío, un fuego de piedra. Vistió a sus hijos con las ropas finas que encontró en los armarios, ropas que sin duda habían sido compradas para otros niños, quizás para los hijos que Ricardo planeaba tener, o los que Martín nunca vería crecer. Esa primera noche en la casa grande fue la más extraña. Durmieron juntos los cuatro en la enorme cama de la habitación principal, la que había sido de Matilde y luego brevemente de Ricardo. Era una cama de plumas, suave y cálida. Pero Elena no durmió. Miraba por la ventana, hacia la loma lejana donde el granero se recortaba contra la luna. Se sentía extrañamente lejos de casa. El silencio de la hacienda era diferente al del granero. Allá, el silencio estaba vivo, respiraba. Aquí, el silencio estaba muerto, lleno de los fantasmas de la codicia y el miedo. Al día siguiente, el padre Anselmo regresó, esta vez con el comisario. Se sentaron en el salón principal, bebiendo el café que Elena les sirvió. Ricardo ha sido trasladado a la cárcel de la capital, doña Elena, informó el comisario. Confesó todo. El asesinato de Martín, el plan para vender a los niños. Lo confesó después de que le dijimos que usted había domado a las bestias. Elena entendió. Ricardo no temía a la ley de los hombres, temía a la justicia de la tierra. La hacienda es suya, sin lugar a dudas. El testamento falso que Ricardo le mostró al cura fue la prueba final de su culpabilidad. La noticia se extendió por la comarca, como el fuego en la paja seca. La viuda del capataz era ahora la dueña. Pero la historia que se contaba en las cantinas y en las cocinas no era legal, era mítica. Hablaban de la doña del granero, una mujer que había hecho un pacto con el jaguar y la serpiente. Decían que el espíritu de Matilde vivía en ella. La gente del campo, que siempre había creído en las leyendas del nido de la víbora, ahora tenía una nueva leyenda a la que temer y respetar. Elena no hizo nada para desmentir los rumores. Sabía que su poder por ahora residía tanto en el testamento como en el miedo que inspiraba. Mateo, sin embargo, no tenía miedo. Se apropió de la casa con la facilidad de quien recupera lo perdido. Elena lo encontró en la biblioteca, un lugar al que Martín solo había entrado para limpiar, pasando los dedos por los lomos de cuero de los libros que no podía leer. «Papá debió estar aquí», dijo Mateo. «Él debió ser el que leyera estos libros». Elena se arrodilló a su lado. «Y lo hará. Tú los leerás por él. Aprenderás a leer cada palabra, cada ley. La ignorancia, Mateo, es el arma que usan hombres como Ricardo, y nosotros nunca más seremos ignorantes». Su primera orden oficial como doña de la desdichada fue reunir a todos los peones en el patio principal, los mismos hombres que la habían visto ser expulsada. Se pararon frente a ella, con los sombreros en la mano, esperando el juicio. Elena salió al balcón, con Mateo a un lado y Ana al otro. No habló de venganza, habló de trabajo. «Mi esposo Martín fue un hombre justo», dijo, su voz clara llegando a cada rincón. «Esta hacienda, bajo su nombre, será justa. Trabajarán duro, pero comerán bien. Sus hijos irán a la escuela que voy a construir. El reino de Ricardo ha terminado». Los hombres se miraron entre sí, asombrados. Esperaban un látigo y recibieron una promesa. Pero en sus ojos, Elena vio el cálculo. Aún no le eran leales, solo estaban asustados. La lealtad tendría que ganársela. Pero mientras hablaba de escuelas y salarios justos, su mirada se desvió instintivamente hacia la loma, hacia el granero de piedra. Sabía que su verdadera autoridad no venía solo del papel que guardaba en la caja fuerte, ni de los rumores sobre las bestias. Venía de la verdad que había desenterrado. Venía de la voluntad de una madre muerta, Matilde, y de la ferocidad de una madre viva, ella misma. El granero no era un refugio maldito, era una cuna de poder, y ella acababa de nacer.
Los años que siguieron no fueron una utopía, pero fueron justos. La transición de Elena de viuda a doña fue un camino recorrido sobre las piedras afiladas del respeto, no de la sumisión. Fiel a su palabra, su primera gran inversión no fue en lujos, sino en ladrillos y tiza. Construyó una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda, justo al lado de la capilla, y trajo a un maestro del pueblo. Mateo no solo aprendió a leer, devoró los libros de la biblioteca de Matilde, su mente aguda absorbiendo la ley, la historia y la filosofía que le habían sido negadas. Se convirtió en la primera generación de su familia en la que el poder no residiría en la fuerza bruta, sino en el conocimiento. La hacienda, bajo la administración de Elena, prosperó de una manera que Ricardo nunca había logrado. Ella entendía la tierra no como algo a lo que saquear, sino como algo con lo que asociarse. Los peones, que al principio la temían, terminaron por respetarla profundamente. Les pagaba salarios justos, les daba una parte de la cosecha y trataba a sus familias con la dignidad que a ella le habían negado. La hacienda dejó de ser la desdichada, un nombre susurrado con miedo. Los propios trabajadores, con el tiempo, empezaron a llamarla la justa, y el nombre se quedó. Era un testamento vivo al cambio que ella había traído. Elena nunca volvió a entrar al granero, pero se aseguró de que nadie más lo hiciera. Se convirtió en un santuario no oficial. La loma se declaró vedada para la caza y el pastoreo. Se convirtió en la tierra de Matilde. Los peones decían que, en las noches de luna llena, todavía se podía ver la silueta de sombra patrullando la cresta de la colina, y que el tamaño de nube larga, en las raras ocasiones en que se la veía tomando el sol en las rocas, era antinatural. Los guardianes seguían en su puesto, no porque estuvieran atrapados, sino porque ese era su territorio, la última isla de naturaleza salvaje que protegía el corazón de la hacienda. Sus hijos crecieron a la sombra de esa leyenda, pero con la luz de la educación. Mateo se convirtió en un hombre callado, pero con la autoridad de su padre Martín y la voluntad de acero de su madre y su abuela Matilde. Cuando llegó el momento, asumió la administración de la justa, no como un tirano, sino como un custodio. Ana se convirtió en la maestra de la escuela que su madre había fundado, asegurándose de que ninguna otra niña tuviera que temer por su futuro. Y Lucas, el bebé que casi muere en el barro, creció sano y fuerte, su risa el sonido constante de la vida que había triunfado sobre la muerte. Elena envejeció, convirtiéndose en una matriarca tan poderosa como la propia Matilde, pero amada en lugar de temida. A menudo se sentaba en el balcón de la casa grande, mirando hacia la loma. No veía un nido de víboras, veía su salvación. Veía el lugar donde una mujer rota, expulsada y sin nada, había encontrado una verdad protegida por bestias. Se dio cuenta de que el jaguar y la serpiente no eran monstruos, eran símbolos. Eran la encarnación de la furia de una madre traicionada y la fuerza indomable de la tierra misma. La riqueza del granero nunca había sido oro o joyas, como Ricardo había supuesto en su codicia. La verdadera riqueza era una historia escrita en un papel amarillento. Era la verdad, un legado tan poderoso que había sido protegido por las fuerzas más temidas de la naturaleza. Elena había aprendido que el verdadero poder no era el que se imponía con rifles y gritos, sino el que se encontraba en el coraje de entrar en la oscuridad, enfrentar a las bestias, tanto las de afuera como las de adentro, y reclamar lo que era justo. Vio morir al padre Anselmo como un hombre santo, agradecido de haber sido parte de la redención de la hacienda. Vio a sus nietos correr por el mismo patio del que ella había sido expulsada. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, décadas después, lo hizo en la cama principal de la hacienda, rodeada de amor y paz, sabiendo que había honrado el sacrificio de Martín y cumplido la justicia de Matilde. La viuda expulsada se había convertido en la leyenda de la hacienda, una leyenda más fuerte que la de cualquier bestia. Y así termina la historia de Elena, la mujer que fue arrojada al lugar más oscuro solo para descubrir que allí residía su mayor fortaleza. A veces, los lugares que el mundo marca como malditos
son simplemente santuarios que esperan al único valiente capaz de entender su verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu mayor miedo podría esconder tu mayor fortaleza? Cuéntame aquí en los comentarios si crees que hay secretos en la tierra que esperan ser descubiertos.